yo quiero que vayamos a Apocalipsis 4, versículo 8 al 11, lectura ligera. Dice Apocalipsis 4, nos presenta una escena muy bonita en el cielo y dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No nos concentremos en esto, la forma como describe allí a estos ángeles. Concentrémonos en lo que sigue. Y no cesaban de día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como le mencionaba, a mí me parece que es una escena muy hermosa de una adoración, de un momento de adoración que ocurre en el cielo. Y entonces vemos a unos seres angelicales, ángeles de Dios, allí delante del trono, rindiendo alabanzas a Dios, dándole adoración, exaltándole, honrándole, glorificándole. Y los 24 ancianos representan al pueblo de Dios, a los redimidos. ¿Y qué hacen estos 24 ancianos? También están allí en el trono de Dios. ¿Y qué hacen? Se postran en adoración, en rendición a Dios, se quitan sus coronas y se las entregan al Señor, las entregan, se rinden por completo a Dios, también dándole gloria, honra, exaltación a nuestro Dios. Vale la pena que nos preguntemos, esta escena tan majestuosa, que es tan impactante lo que implica este momento de adoración allí en el cielo, y si miráramos el libro de Apocalipsis hay bastantes escenas similares a esta, donde vemos una total adoración, exaltación, honra y gloria a Dios. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y esta calidad en nuestros corazones que nos lleva a adorar y honrar a Dios de esta manera, está reservada solo para el cielo? ¿O cómo debe ser nuestra vida cotidiana hoy en día? ¿Será que también debemos tener esa misma clase de adoración constante a nuestro Dios? Y eso es lo que nos enseña la palabra. No está reservada solo para el cielo, está reservada para aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos entendido lo que implica el evangelio de salvación, la obra de Cristo en la cruz, para que entonces nosotros seamos movidos en el poder del Espíritu Santo a llevar vidas que honren a Dios en todo lo que nosotros hacemos. La palabra honra, que es la palabra que nos vamos a centrar hoy, la palabra honra en el Nuevo Testamento, en el griego, que es la palabra timé, aparece 43 veces en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, del hebreo kabat, aparece 330 veces, para un total de 356 veces que aparecen estas Biblias de honrar dentro de la Biblia. Es un número bastante alto que nos muestra la importancia que Dios le da a este aspecto de la honra que debemos darle a Dios o a cualquiera que Dios nos diga que debemos darle la honra. Dios hace un gran énfasis en esto. El término honrar a Dios, la palabra, tanto la griega como la hebrea, tiene el mismo significado. Y es un significado que implica
pongámosle, originalmente era como el peso con el cual se medía el valor de el precio de alguna cosa. Entonces, tanto en peso es en oro, tantos kilos en oro valen tanto. Entonces, lo que implica este término de honra es valoración por la cual se fija el precio de una cosa comprada o vendida. La palabra se refiere entonces al honor que le pertenece o se le demuestra a una persona según el rango u oficio que posee. Hablando ya bíblicamente, la palabra honor se refiere al respeto que se le otorga, al valor que se le da, la importancia, inclusive la autoridad que se le da a una persona en nuestras vidas. El valor es algo subjetivo. Nosotros somos quienes le damos valor a las personas o a las cosas y valoramos, cada uno valora unas cosas más que otras. Por ejemplo, si nosotros miramos un coleccionista que posee determinados elementos y algunos los considera de mayor estima que otros, para una persona que no es coleccionista, X objeto le parece un objeto normal, pero al que lo colecciona le da un gran valor. Tuve la oportunidad de visitar a un amigo y nos llevaba a su oficina, en su casa, y tenía una colección de carritos con los que Juan juega, carritos de Hot Wheels, es la marca. Y entramos, para mí y para Juan David, fue como ver carros en cualquier estantería de un supermercado. O sea, los carritos en su cajita, para uno comprarlos, sacarlos y jugar. Pero para él eran tan valiosos que ni siquiera los sacaba de su empaque. Los tenía todos en su respectivo empaque, organizados por colecciones, en estanterías en los muros muy bonitas, con vidrios, con luces, y nos mostraba su colección muy orgulloso de carros de juguete. Él le daba un valor muy alto a eso, mientras que para Juan y para mí era, y Juan le regaló como 4 o 5 carritos de los que tenía repetidos por ahí, pero Juan, yo quiero sacar esto. Yo, hijo, no toques eso porque, mejor dicho, nuestro corazón es de esa manera. Algunas cosas las valoramos muchísimo, cosas que tal vez, si hablamos objetivamente, no tienen ningún sentido. Valoran algunas personas mucho el poder sentarse y ver maratones de televisión, o el poder salir a pasear a restaurantes, le dan un gran valor a eso. Otros valoran muchísimo el poder visitar a los padres y compartir en familia. Cada uno valora ciertas cosas. Y eso es lo que tiene que ver, eso está relacionado directamente con la honra. ¿Cuál es el valor? ¿Qué tan importante es para nosotros ese aspecto al cual se nos manda la honra? Entonces, nosotros honramos, es decir, valoramos y tratamos a las personas de acuerdo a ese valor que le estamos dando. Y aquí uno se tiene que empezar a dar cuenta, cuando uno menosprecia a ciertas personas en el trato común y corriente, es porque las tenemos como nada, como cero importantes. ¿Cómo debe ser la honra? Entonces empecemos por allí, entre nosotros los seres humanos. ¿A quiénes debemos honrar? Y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de a quiénes debemos honra. Deuteronomio 5, versículo 16, que yo creo que ustedes, tal vez por Deuteronomio no se ubican, pero es el mismo que encontramos en Éxodo capítulo 20, cuando hablamos de los 10 mandamientos. ¿A quién nos manda Dios que honremos? Versículo 16, honra a tu padre. Deuteronomio 5, 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Un mandato, una orden de parte de Dios de honrar a padre y madre, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire que es, como lo dice Jesucristo, el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa
con este mandamiento. Entonces Dios nos manda a honrar a padre y madre, y cuando nos manda a honrar a padre y madre, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que les demos un valor a nuestros papás superior al que le damos a otras personas. Que tengamos a nuestros papás en más alta estima que la que tenemos con otras personas. Que veamos a nuestros papás y los tratemos como algo precioso, algo sumamente valioso, costoso. Y eso es lo que nos está diciendo. Que de esa manera, si le estamos dando este lugar de valor, de importancia, entonces los cuidamos, los atendemos, velamos por ellos, tenemos un trato preferente hacia nuestros padres. Una manera como la palabra nos ordena que debemos honrar a los padres es a través de la sujeción a ellos y la obediencia a los padres. De esta manera también vamos entendiendo que la honra se demuestra con sujeción y con obediencia a Dios, a los padres, a las otras personas, las autoridades, como lo vamos a ver más adelante. Pero lamentablemente, ¿qué sucede? Los padres tal vez son en lo cotidiano menospreciados por sus hijos. Los que más reciben malos tratos de parte de los hijos son los padres. Los que de alguna manera damos por sentado todos los sacrificios que ellos han hecho para que nosotros para que nosotros tuviéramos los que tuvimos mientras crecíamos con ellos. Dábamos todas esas cosas por sentado. El hecho de que mi papá me llevara al colegio, o que yo tuviera ropa, o que me dieran juguetes, o que pudiéramos salir de vacaciones, son cosas que nos parecen como que, pues, ¿acaso no tienen que hacerlo? Las hacen por amor, sacrificando cosas de sus propias vidas. Y tal vez, lamentablemente, uno entiende esto hasta cuando es padre y empieza a sacrificarse por sus hijos y dice, caramba, papás, gracias. Honrar a padre y madre es un mandato de parte de Dios. Nosotros necesitamos empezar a considerar a nuestros papás, si aún vivimos en casa con ellos, respetarles, obedecerles, ser agradecidos por lo que aún siguen dando la mano y cuidando de nosotros. Aún es muy bonito como ver nuestros padres, uno sale del hogar hace mucho que ya hizo su vida, pero siguen pendientes de uno. Y en lo que uno necesite, ahí están para jugársela por uno. Aunque uno no les pida, están siempre pendientes y como que saben qué está pasando en la vida de uno y ahí están. Valoremos, démosle ese trato especial a nuestros papás porque Dios lo manda, pero por todo lo que ellos realmente hacen en nuestras vidas. Eso es una de las cosas que Dios nos manda, honrar a padre y madre. Entonces pensemos, ¿no? Que vayamos analizando estos pasajes y pensemos, bueno, ¿qué voy a hacer? Si de repente usted dice, no, yo sí los valoro, pero ellos lo saben. Hay un trato especial y no solamente que usted, no, yo los visito cada domingo, sino que usted les diga, ve, valoro mucho, aprecio lo que has hecho, te agradezco por todo esto, que tenga un detalles especiales para sus padres. Piénsenlo y que podamos tener esa clase de gestos. Otro, Levítico 19, versículo 32, otro mandato de honrar. Dice Levítico 19, versículo 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Me parece muy bonito y tierno lo que dice. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Muy a menudo en nuestra sociedad encontramos muy fácil el descartar las opiniones de los ancianos, de los mayores. Pensamos que ya son obsoletos,
que no tienen mucho que aportar, que ellos no entienden de las cosas del mundo de ahora. Ellos se quedaron atrás. Todo lo contrario. Han vivido mucho más que nosotros. Han tenido muchas más experiencias de vida. Conocen el pasar del tiempo, de las historias, de ver de una década. De pronto algunos crecieron sin televisor, o cuando nacieron no había televisor, cuando eran niños llegó el televisor a la casa, cuando eran ya mayores resultan los computadores, ya luego de viejos celulares, inteligencia artificial. Ellos han visto todo ese desarrollo, conocen muchas cosas, y Dios nos está diciendo: valoremos a los ancianos. En las culturas antiguas, indígenas, los ancianos son venerados, la palabra de ellos es la más importante. Y en estas culturas que nos llamamos modernas, entonces al anciano le decimos: usted no tiene nada que aportar, siéntese, váyase para su habitación, siéntese en su mecedora y no diga nada. Todo lo contrario, lo que Dios nos manda es honrar, exaltar, darle un valor alto por encima de los demás a los ancianos, cuidarlos, valorar la experiencia que ellos tienen, lo que ellos tienen que aportar a nuestras vidas, tratarlos con dignidad. Y debemos enseñar a nuestros hijos a que respeten a los mayores, a que rindan honra a los mayores, a los adultos. Y eso hoy no se da. Los niños llegan y no les importa a nadie ni nada, ¿no? Tenemos que enseñar eso, que se ha ido perdiendo. Dios lo manda y somos nosotros los que somos responsables de modelarles a nuestros hijos esa honra a los ancianos y enseñarles a que lo hagan. Otro, entonces, para que tengamos también algún, que pensemos y reflexionemos, yo tengo ancianos cercanos a mí, a los cuales puedo honrar, puedo darles este respeto, este trato digno y exaltarles. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 13. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Otro mandato del Señor es honrar a los líderes de la iglesia. La versión Reina Valera dice allí, en vez de honren, dice reconozcáis, que le reconozcáis. Y esa palabra implica la idea de apreciar el verdadero valor de una persona. Los tesalonicenses parece que no reconocían a los líderes, a los pastores que tenían, y no cuidaban ni velaban por ellos. Entonces el mandato de Dios es de alguna manera similar al que se da hacia los padres, y es de no dar por hecho el servicio que se da. Normalmente las personas en la iglesia, no hablo de ustedes, hablo en general, las personas en las iglesias asumen que el servicio de los que sirven en la iglesia es como que una obligación, como que tienen que hacerlo. Y entonces, y si no lo hicieron, entonces salen enojados y dan por sentado, dan por hecho que esas cosas se tienen que hacer simplemente por el hecho de que eso es lo que les toca a ellos. Y no es así. Todos nosotros servimos como cualquiera de ustedes sirve, por una disposición de la voluntad, del amor, movidos por el Señor. Y entonces lo que nos está diciendo el pasaje es, igual que a los papás, honren eso que los papás hicieron, honren, respeten eso que los que presiden en la iglesia hacen por todos ustedes para enseñarles, para predicarles, para guiarles en el camino de Dios.
Y de la misma manera que la Biblia manda a los hijos que honren a los padres con obediencia, Hebreos capítulo 13, versículo 17, para los que están tomando nota, no lo vamos a leer, pero en ese pasaje también nos dice que nos manda a que obedezcamos y que nos sujetemos a los pastores porque ellos cuidan de nosotros, para que cuando rindamos cuenta delante de Dios, no vengamos los pastores con queja delante de Dios. Eso es lo que dice ese pasaje. En 1 de Timoteo 5:17, hablando de este tema, dice directamente, 1 de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Una vez más, este pasaje, igual que el otro, está hablando de un respaldo hacia el liderazgo, hacia las autoridades, hacia los pastores, en oración por un lado, pero si miramos de manera específica el contexto del pasaje, habla del cuidado y el sustento financiero de los que sirven. Si miramos desde que comienza ese capítulo 5, está hablando del cuidado que como iglesia debemos tener de ciertas personas, y entonces ha hablado de las viudas. Entonces dice, las viudas que de verdad no tienen quien las cuide, que no tienen una pensión y que no sé qué, métanlas en la lista de la iglesia y apórtenles económicamente para el sostenimiento. Sí, es lo que está hablando allí, en la lista de los miembros de la iglesia, apórtenle a esas viudas, a los que no tienen. Y más adelante entonces llegamos a este versículo donde dice, y los que trabajan especialmente en la predicación y la enseñanza de la palabra, ténganlos por dignos de doble honor. Y luego dice, el obrero es digno de su salario. Está hablando de que tengamos cuidado de los que sirven del Señor. No solamente de que, porque también se enferman de cómo siguió de la virosis, de qué pasó con esto, sino que también que tengan para cubrir sus necesidades. Es una manera de, como Dios nos dice que debemos honrar, darle valor, apreciar lo que los líderes hacen en la iglesia. Entonces llevamos honrar a padres, honrar a los ancianos, honrar a los líderes en la iglesia. Busquemos maneras de hacerlo, de tener estas demostraciones de dar, oye, yo realmente valoro, aprecio, reconozco. Otra, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Este versículo nos presenta algo muy bonito y es honre a todos. Y esto tenemos que entenderlo nosotros de la manera como nos lo dice la Escritura y nos dice, considere a los demás como superiores a usted mismo. Dios nos dice, considere a los demás como superiores. Cuando yo considero a los demás como superiores, que los considero como todos son mis autoridades, ¿qué clase de trato les doy yo? Un trato más especial, más digno, con más respeto, porque yo me inclino ante ustedes, todos los superiores. Y estoy entonces más dispuesto para servir, para soportar el maltrato del otro. Y es lo que vemos el ejemplo de Jesucristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios creador de todas las cosas, se humilló, tomando forma de siervo. Y nos dice que si nos llamamos cristianos es porque lo seguimos a Él. De esta manera nosotros debemos rendir honra a todos los demás, respetando. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos honrar nosotros a todas las personas? Llenos del Espíritu Santo, como lo veníamos hablando en el mes pasado. De esa manera tenemos dominio propio, de esa manera tratamos amablemente, de esa manera somos pacientes, de esa manera en el maltrato de la otra persona vemos su necesidad, en vez de estarlo criticando y señalando y enojándonos, oramos por esa persona. Debemos honrarnos unos a los otros. Pero también nos dice que honremos al Rey. Y entonces, ¿a quién debemos honrar?
a las autoridades civiles. Entendamos al presidente, al gobernador, alcalde, etcétera. Todas las autoridades civiles merecen honra, respeto y ser valorados. Sin comprometer nuestra conciencia, recordando que la palabra dice que debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Si un presidente nos manda algo que va en contra de Dios, pues sencillamente decimos: lo lamento, obedezco primero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso no le quita que rindamos honra a las autoridades. Y alguien puede decir: yo no estoy de acuerdo y no puedo de ninguna manera sentir nada valioso hacia el presidente de turno, hacia el alcalde, porque es que no lo soporto. Yo quiero recordarles que cuando Dios, a través de Pablo, nos da estas palabras, Pablo escribe esta carta cuando el gobernante es Nerón, el emperador, valga la redundancia, del Imperio Romano, Nerón, que fue el que fue más cruel con los cristianos, fue el que inició las capturas, la persecución de la iglesia cristiana, fue el que inició el circo con los cristianos siendo torturados, asesinados allí en el circo romano. Bajo este emperador Nerón, Pedro fue capturado y crucificado de cabeza, y después de escribir esta carta, Pablo es decapitado bajo las órdenes de este emperador. A ese emperador es que Pablo está diciendo, o Dios está diciendo a través de Pablo: honra al rey. Entonces no es para que nosotros digamos: pero es que Pablo no sabe lo que es el presidente que yo tengo. Tuvo uno peor. Entonces debemos aprender a honrar a las autoridades. ¿Cómo honramos a las autoridades? Una manera de hacerlo, y que nos indican las Escrituras, es: ore por ellos. Ore por las autoridades. No hable mal. Uy, pero es que ¿cómo no hablar mal del presidente si todo lo que se la pasa diciendo y no sé qué? Conténgase. Porque de esta manera usted da honra a Dios. Cuando leemos en las Escrituras que Jesucristo estuvo hablando mal de Poncio Pilato, o de Herodes, o de Agripa, bueno, de cualquiera de las diferentes autoridades que había por allí en la región? Nunca. Muéstreme la moneda. ¿Quién es ese? El César. Denle a César lo del César. A Dios lo que es de Dios. Eso es honra. Yo le doy a Dios la honra que se merece, y al César la honra que se merece por el cargo que tiene, porque dice la Escritura que no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahora bien, que las autoridades gobiernen mal es otro cuento, y tendrán que rendir cuentas delante de Dios. Pero toda autoridad es delegada de parte de Dios. Romanos 13:7, con eso terminamos este punto, dice, como les decía, en este contexto todo Romanos 13 habla de la autoridad y cómo Dios delega la autoridad. Y Romanos 13, versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis. O sea, no le deba a nadie nada, ¿no? Pague a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Estamos hablando de impuestos, no deba impuestos. Estamos en épocas de... Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Que no lleguemos delante de Dios y Dios tenga que llamarnos la atención y decirnos: vea, usted le debía honra a las autoridades y usted no le dio honra a las autoridades. Usted no honró a sus papás, usted no honró a los líderes, usted no honró a los ancianos. Para que meditemos en estas cosas y vayamos delante de Dios con un corazón limpio. Y si es del caso, le digamos: Señor, ayúdame a que por medio de tu Espíritu Santo yo pueda rendir honra, rendir valor, respeto a todo lo que tú me mandas, a mis hermanos. Vamos a ver ahora entonces, porque una manera de
de honrar a Dios es a través de la obediencia. Y pues todo esto Dios nos lo manda. Vamos a ver entonces por qué debemos honrar a Dios. Salmo 47:7. Vamos a mirar algunos versículos así de manera rápida. Honramos a personas por diferentes razones. Podemos honrar a un niño con una medalla por haber ganado un campeonato deportivo. Se honra a un coronel por la victoria en una batalla. Hay diferentes razones por las que se rinde una exaltación, una honra, valga la redundancia, a algunas personas. ¿Por qué honramos a Dios? Salmo 47:7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Honramos a Dios por su posición y autoridad. Él reina sobre todos. Es el supremo sobre toda la creación. Éxodo 15, versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Por qué honramos a Dios? Por su poder, por su dominio. Apocalipsis 4:11, el versículo que leíamos al iniciar, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Honramos a Dios porque por Él existimos, porque Él creó todas las cosas, por lo que Él hace. Lo honramos por quien Él es, por lo que Él hace, por lo que hace en nuestra cotidianidad. Isaías 6, versículo 1, para los que están tomando notas. Y el uno al otro daba voces diciendo, hablando de ángeles: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Adoramos, honramos a Dios por su grandeza. Dice la Escritura: ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. Es una expresión de que no hay nada que contenga la grandeza de Dios. Nada. El universo conocido, Dios está por fuera de ese universo. Llena el universo que conocemos, el que no conocemos, el universo creado, y está por fuera y lo llena todo. Honramos a Dios por su majestad, por su grandeza, por su integridad. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué honramos a Dios? Por su sabiduría, por su conocimiento. Todo lo sabe. No importa qué categoría elijamos nosotros, a Dios debemos honrarlo por sobre todas las cosas. Todo lo que usted tiene, ¿de dónde viene? De la mano de Dios. Quien usted es por Dios. ¿Usted por qué nació? No fue porque su papá y su mamá, no. Todo es por la disposición de Dios. Él es el que hace la obra perfecta en nosotros y a través de nosotros. Dios es digno y lo cantábamos, no digno eres, digno es el Señor, digno de recibir toda la gloria, toda la exaltación de nuestra parte. ¿Cómo honramos a Dios entonces? Vamos por favor a Romanos 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo honramos a Dios? Rindiendo todo nuestro ser, nuestro mismo cuerpo rendido para vivir para Dios. Nos reservamos
áreas de nuestra vida? ¿O hacemos lo que nos parece en algún aspecto de nuestras vidas? Porque eso no es entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, me entrego mi cuerpo, entrego toda mi vida para vivir para Dios. Y esta es la manera como nosotros podemos honrar a Dios, una vida para Él. Dice la palabra que nosotros vivimos en Él, por Él y para Él. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿esa es mi verdad como creyente, como hijo de Dios? ¿O mi vida en el Señor ha sido una vida más intelectual? No, yo creo en Jesucristo y yo creo que ya soy salvo y tengo una vida con el Señor ahí, a mi manera y con mis luchas. Porque ese no es el llamado. El verdadero hijo de Dios vive en el Señor, vive por el Señor y vive para Él, para agradarle, para cumplir sus propósitos. Y es lo que nos dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Para la gloria de quién vivimos nosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Detengámonos aquí. ¿Quién habita en nuestros cuerpos ahora que estamos en Cristo? El Espíritu de poder, el Espíritu de Dios que vivifica nuestros cuerpos, que nos santifica en nuestro cotidiano vivir, es el que ahora vive en nuestros cuerpos. Y continúa allí, dice, el cual tenéis de Dios. Dios nos dio por su gracia a su Espíritu para que podamos en su poder vivir la vida que nos llama a vivir para Él. Y continúa y dice, y no sois vuestros. Si yo he depositado mi fe en Jesucristo, ¿a quién le pertenezco? A Él, a mi Señor. Pero esto tenemos que hacer un ejercicio consciente todos los días. Levantarnos y decir, soy de Él, para Él. Pero que no sea como una repetición, hay un rezo sin sentido, ¿no? Es de manera consciente, yo debo vivir hoy para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque soy de Él. Continúa el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué debemos hacer? Glorificar a Dios con nuestro cuerpo, es decir, lo material, y con vuestro espíritu, lo inmaterial, pensamientos, emociones, etc. Quiero hacer aquí una claridad respecto de la gloria. Dice, glorifiquemos a Dios. Glorificar a Dios, bueno, lo voy a explicar. Gloria, la gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando del valor intrínseco, ¿sí? Es inherente a Él, Él tiene la gloria, yo no le doy la gloria en este sentido que la entendemos, de Él es la gloria, Él tiene ese valor intrínseco. Entonces, la palabra honor es la manera como yo aprecio, digámoslo así, ese valor intrínseco que Él tiene. Él es el Rey de Reyes, Él es lo más importante por naturaleza, es superior a todo. Él lo tiene, de Él es la gloria, Él tiene esa posición. Ahora, el hecho de que yo lo honre, o cuando decimos glorificarlo, sería en este sentido de honrar a Dios, es decir, yo reconozco el valor que Él tiene, que Él está por encima, supremo, santo, 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 y lo trato y lo honro de acuerdo a ese valor que yo reconozco en Él. ¿Es claro? Entonces, cuando se habla de que nosotros glorificamos a Dios, es cuando lo honramos. Cuando nosotros honramos a Dios, estamos glorificándole, reconociendo su gloria, su identidad, quién Él es y las cosas que Él hace, su reputación. Entonces, una forma de glorificar a Dios es viviendo para Él. Y entonces, como lo preguntaba hace un momento, ¿para quién estamos viviendo? Que mire que la palabra nos dice, si coméis o bebéis
o hacéis cualquier otra cosa, ¿alguno recuerda cómo termina? Hacedlo para la gloria de Dios. Entonces fíjese lo detallado de este pasaje. Si usted come, ¿ustedes comen? Ahora algunos me dirán, no hable de comida que tengo un hambre. Si coméis o bebéis, uno dice, bueno, comer o beber, pero luego dice, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Las cosas que hacemos las estamos haciendo en el entendido de que es para que Él sea exaltado, para que la persona que me está viendo a mí pueda ver el carácter de Cristo a través de mi vida y entonces el Señor sea exaltado, sea glorificado. Romanos 8:14 dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Necesitamos de manera consciente vivir nuestras vidas en el Señor. Esto lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. En sus propias fuerzas no va a poder agradar al Señor, que la carne se opone. Miremos otra manera, Isaías 29:13, otra manera de honrar al Señor. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Debemos honrar a Dios de corazón, no solamente con palabras. Entonces llego a la iglesia y la canción dice, te alabaré, te exalto, digno eres Señor. Y van saliendo las palabras porque la canción es linda y me moviliza a cantarla. Pero no hay corazón allí. No estoy diciendo, Señor, te rindo mi vida, quiero que tú reines. Y en la canción lo decíamos, no reinas con poder y no sé qué. Lo hacíamos de corazón, era una oración desde lo profundo de nuestro corazón, diciéndole a Él, reina en mi vida. Perdóname porque yo no te he entregado todo, no me he rendido a ti en obediencia. El Señor está diciendo, ustedes vienen a mí con palabras lindas, de labios me honran, pero un corazón lejos de mí. Si vamos a la relación de pareja, ¿a quién le gusta que su pareja le diga cosas bonitas y luego lo maltrate? ¿Alguien dijo yo? No tiene ningún sentido. Debemos honrar a Dios de corazón. Por eso dice la palabra que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Desde lo profundo, con nuestra mente, con nuestro corazón. Adorar, cantar cuando le adoramos con entendimiento de qué es lo que estamos diciendo. Que nuestras obras para agradarle sean de verdad porque le queremos, porque le amamos. No simplemente porque alguien me dijo que esto no lo puedo hacer y entonces, uy, no, prohibido. Ahí lo que dice, mandamientos de hombres, no, deben nacer de lo profundo de una relación con Dios. Otra manera de honrar a Dios la encontramos en primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, y dijo Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cómo honramos a Dios? Con actos genuinos de obediencia. Y aquí el pasaje nos está diciendo, ustedes vienen con regalos delante de Dios y mire, le traigo la vaquita más gordita, la más bonita, la más limpiecita para sacrificarle en tu honor, Señor. Y aquí la ovejita no sé qué, y traigo todo esto para rendirlo a ti en honra y adoración. Y Dios dice, me asquea. Hay otros pasajes que hablan de este mismo tema, bastantes, que repiten casi que lo mismo. Estoy asqueado, hastiado
de esos sacrificios vanos. Vienen aquí a presentarme, ay, perdón, Señor, ay, sí, levanto manos, pero ustedes no obedecen. Dios se agrada en la obediencia de sus hijos. Honramos a Dios cuando le obedecemos. Otra manera de honrar a Dios, para que vayamos tomando nota y sepamos cómo tener vidas de verdadera adoración a Dios. Proverbios 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honramos a Dios cuando nosotros aportamos para el sostenimiento de la iglesia, cuando respaldamos a los pastores, cuando estamos enfocados en la extensión del reino de los cielos. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. Si yo vivo para el Señor, ¿a qué vino Cristo a la tierra? ¿Cómo es que dicen? ¿A vivir bueno? ¿A vivir sabroso? Jesús vino a vivir sabroso. Vino a servir. Vino a predicar el evangelio del reino de los cielos. Y somos nosotros enviados de exactamente a lo mismo. Y nosotros aquí buscando vivir sabroso, como cristianos, pero sabroso. Y el Señor nos dice que nos enfoquemos primero en la extensión del reino de los cielos. Entonces honramos a Dios cuando nosotros respaldamos financieramente para la iglesia local, para que pueda haber misioneros, para que podamos mandar misioneros a otros lugares, para la extensión de la obra del Señor. Honramos a Dios cuando nosotros tomamos, fíjense que utiliza la palabra, después de honrar a Dios con nuestros bienes materiales, dice con las primicias. Y si entendemos las primicias es darle a Dios lo primero y lo mejor. Yo le doy lo primero de mi salario. ¿Qué quiere decir? Yo no sé, pongámosle, si lo trasladamos a la época, era la primer cría que me daba esta oveja, era la que yo le daba a Dios. Ahora bien, yo no sabía si después esa oveja me iba a seguir dando más crías o no. No importa, lo primero era para Dios. Señor, yo no confío en lo que esta oveja me puede dar. Confío en ti, esto te pertenece a ti. Entonces cuando habla aquí de honrar a Dios con las primicias es que nuestra confianza esté puesta realmente en Él, no en la fuente de ingresos que nosotros tenemos. Y entonces le decimos, Señor, es por tu mano que tenemos todo esto. Te rindo gloria, honra y aquí está lo tuyo. Gracias, Señor. Un corazón desprendido que le muestra a Dios que confía en Él. Entonces, honramos a Dios. Hay muchas otras maneras de honrar a Dios. Honramos a Dios cuando en medio de la congregación con los hermanos nos servimos con los dones, con los recursos, con los talentos, con las habilidades que Dios nos ha dado. Honramos a Dios cuando le buscamos y nos deleitamos en su presencia y estamos allí ansiosos por conocerle y nos metemos en su palabra. Honramos a Dios cuando predicamos el evangelio a otra persona. Honramos a Dios cuando le alabamos con entendimiento en estos espacios de congregación. Somos llamados, y ni siquiera llamados, es lo que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones hacia Dios. Un deseo de honrarle, de que Él sea lo más precioso en nuestras vidas. De esto hay cualquier cantidad de mandatos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo. Primer lugar a Dios. Estamos dándole el primer lugar a Dios realmente a través de darle ese valor efectivo, a través de nuestros bienes materiales, a través del servicio a nuestros hermanos, a través de nuestros actos de obediencia, a través de una vida verdaderamente vivida para Él. Dios nos creó y nos creó para Él. Pero a causa del pecado se rompió esa comunión y nos separamos.
Y Él vino y pagó el precio y nos compró otra vez y nos rescató para que fuéramos otra vez de Él, rendidos a sus propósitos. Nuestra vida debe caracterizarse entonces por una honra a Él. Porque valoremos todas aquellas personas como el Señor nos lo decía, dándole al que honra, honra, al que respeto, respeto. Yo los invito a que nos pongamos de pie.